Biblias en la epístola de Tito, capítulo número 3, y vamos a hacer en el día de hoy del versículo número 3 al versículo número 6. En esta ocasión he decidido poner al título del sermón la soteriología paulina, la doctrina de la salvación. La soteriología paulina, la doctrina de la salvación. Entonces vamos a ver en todo este sermón, o sea, todo ese esquema que nos muestra Pablo de la misericordia de Dios y su plan de salvación. En sí nos va a mostrar Pablo esa gracia y esa misericordia que operó en nosotros cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿sí? Acuérdense, en el domingo pasado estuvimos viendo los versículos 1 y 2, ¿se acuerdan? Que decía que recuerden que se sujeten a las autoridades, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, ¿sí? Bueno, en el versículo número 3 sigue diciendo lo siguiente, Pablo: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Qué radiografía de nosotros, ¿no? Del antiguo yo, podríamos decir, ¿no? Bueno, en Tito capítulo 3, versículo número 3, con nosotros miramos ahí, podemos ver de alguna forma, no solamente acá, amados, sino podríamos decir cuando vemos en Primera de Corintios capítulo 6, versículo de 9 al 11, o cuando vemos, vamos a decir, en este versículo, que podríamos decir que nos describe una descripción gráfica de lo que es en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. ¿Se acuerda que dice que por no haber glorificado a Dios, Dios los entregó a estas concupiscencias, hombre con hombre, mujeres con mujeres, aborreciéndose unos a otros, ¿sí? Bueno, entonces en este texto de Tito 3 nos muestra o nos describe también una descripción gráfica, una radiografía de lo que es el hombre, la total depravación del hombre, como el hombre está muerto en delito y pecado, como dice Efesios capítulo 2. Acuérdense que dice que estábamos muertos en delito y pecado, ¿sí? Entonces nos muestra acá una descripción de lo que es el hombre sin Cristo, sin vida, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como la total depravación. Total depravación significa que el hombre es totalmente malo. Significa que todo su sentido, voluntad, el espíritu, el alma, si le quiere decir, sus emociones, afecto, su mente, su corazón, todo fue afectado totalmente por el pecado. ¿Por qué hice énfasis esto, amado? Porque algunos creen que el pecado solamente, vamos a decir, los arminianos creen que el pecado solamente un poquito nada más. Y vamos a decir, bueno, yo tengo el libre albedrío para tomar una decisión por Cristo. No, amado, el hombre está totalmente desprovisto de toda voluntad, de todo deseo, de toda emoción de querer ir y buscar a Dios. No puede, el hombre no puede, a menos que Dios intervenga. Por eso que vamos a hablar un poco del Evangelio hoy y del plan de salvación que Dios tenía preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero para poder apreciar el mensaje de salvación, no, sí lo acepto a Jesús con el corazón, nosotros tenemos que ver cómo éramos. No sé si se puede llegar a entender, ¿sí? Entonces, Pablo nos muestra en el capítulo número 3, versículo número 3, dice, éramos, fíjese que está hablando del tiempo pretérito, o sea, en el pasado. Entonces diciendo, ¿por qué tenemos que comportarnos así? Bueno, si Cristo nos salvó, nosotros éramos. La palabra en el griego koinés, eimi, o sea, eimi, dice, éramos así. En Tito capítulo 3, versículo 3, que dice, en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, que ahora vamos a ver un poquito de esas palabras. Pero la palabra insensato, rebelde, todo eso que ustedes ven ahí, viviendo en diversos malicia, envidia, póngale los pecados que usted hacía. ¿Qué nos está describiendo en esta radiografía, vamos a decir, de la total depravación del hombre? Bueno, un hombre y una mujer
sin Jesucristo. Cuando una persona no tiene a Jesucristo, ¿qué tiende a seguir? Bueno, la sabiduría del mundo, los consejos propios, o como decía ese personaje del Progreso Peregrino, mi corazón me lo dicta. Son personas necias, ¿sí? O sea, personas, vamos a decir, que se guían por su insensatez propia. Y dentro de un rato vamos a ver que un insensato no es una persona que no sea inteligente, es que no aprecia la sabiduría de Dios, que Dios nos proveyó, nos puso en la Biblia, y sigue su propia sabiduría mundana, como dice 1 Corintios capítulo 17 al versículo 25, que dice que sigue su propia sabiduría, la cual Dios dice aborreció o Dios desechó esa sabiduría del mundo, ¿sí? Entonces estas personas, vamos a decir, son personas, vamos a decir, que no queríamos de alguna forma, porque lo que nosotros éramos en una época, ¿sí? Totalmente alejados de Dios. Entonces eso es lo que nos muestra ahí una persona que, aunque nosotros creíamos que teníamos libertad, podríamos decir, una visión distorsionada de la verdad, ¿sí? Un hombre, vamos a decir, describe que sin la gracia y la misericordia de Dios, el hombre no es nada en sí mismo. Entonces, para que podamos entender esto, primero tenemos que ver qué cosa, lo que éramos. Y así empieza el Evangelio, amado, siempre mostrándonos qué cosa. Bueno, cuando usted va a un médico o va a un lugar vamos a decir, de salud física, y ¿qué le dicen? Bueno, tiene tal cosa y tal cosa, el asunto tiene que hacer esto y esto, pero le muestran lo que tiene. Sí, hay personas que dicen, no, yo no tengo nada, y deciden seguir con esa enfermedad, se hacen necios y terminan pagando consecuencias. Algo parecido pasa con el sentido espiritual. La Biblia nos muestra nuestra condición espiritual, lo que éramos antes y en Cristo. Entonces, ¿qué éramos? Bueno, fíjese, aunque Pablo no hace una lista exhaustiva de todos los pecados, sabemos que en algunos de ellos nosotros encasillamos. Y un solo pecado no hace suficiente para toda la condenación, ¿sí? Entonces, porque nosotros también éramos, esa palabra éramos, sabemos que, pero acuérdese, pretérito, usted no puede decir que sigue viviendo bajo estos pecados, que peco, a veces con este pecado puede ser, voy a la cruz, pero yo no puedo vivir así, porque dice ya que vivíamos, no, ya no vivimos. Entonces, la primera palabra, ¿cuál es ahí? Dice que en otro tiempo éramos insensatos, ¿sí? Esa palabra insensato en el griego koinés es anoetos. Anoetos significa necio o necios. ¿Qué es un necio? Bueno, un necio es una persona que no es inteligente, ininteligente, ¿sí? Eso es un necio, un insensato. Pero escuche, presta atención, no es una persona que, mira, bueno, puede ser, quizá puede ser un médico, un profesional de la salud, un insensato, sí, puede ser un insensato. Porque no significa que no tenga inteligencia, vamos a decir, puede andar el cerebro y puede tener mucha inteligencia para aprobar materia, tener 3 o 4 títulos, pero es un insensato en el sentido porque la mente de él no puede comprender las cosas espirituales. En el sentido eso, es incapaz de entender. El necio desprecia las palabras de Dios, puede tener muchos estudios, puede tener mucha sabiduría del mundo, ¿sí? Y saber, pero ¿qué pasa? Él no busca, no intenta comprender las cosas de Dios y tampoco puede, ¿sí? Para él esas cosas son, como dice 1 Corintios capítulo 2, son locuras. Él no las puede entender, a menos que el Espíritu de Dios le ilumine, lo regenere. Entonces, la Biblia, vamos a decir, le muestra el camino, pero él desprecia, vamos a ver, voluntariamente este camino. Es un necio, voluntariamente. Espero que se pueda entender porque lo estoy tratando de recalcar. Él decide voluntariamente seguir su camino de destrucción. Ve el mal y no se aparta. Él busca excusa, lo que sea, para seguir su propio camino. Le busca algo a la Biblia, le busca algo a Dios, le busca a los cristianos que son hipócritas, que no hay iglesia perfecta, lo que sea con tal de seguir su camino, en vez de hacer algo, ¿sí? Entonces rechaza la verdad. Él prefiere incluso a veces, me voy acá que hay iglesias que son mucho, Dios es amor, pero sabiendo que hay falsa doctrina, le gusta mezclarse en su lugar porque
él voluntariamente no quiere seguir, no quiere estar bajo disciplina, no quiere estar bajo la enseñanza, todo le parece aburrido, porque se guía por su propio sentimiento y su propia voluntad. Es un necio. Como le dijo, Cristiano al otro, tenía que llamarte ignorancia, porque a pesar de que tenía información, él se quería voluntariamente. Entonces, escuche, un necio, presta atención, esto es importante si lo quiere anotar. Él hace una elección consciente y deliberadamente de su camino de maldad. Lo repito, él hace una elección consciente del mal. Nadie le pone una pistola y le dice, seguí por acá y andate al infierno. No, amado, él voluntariamente rechaza, ¿sí? Elige deliberadamente el camino del mal. Él ignora las señales y advertencias que la Biblia le da vez tras vez. Él no quiere saber nada. Él no, dice, estas son las consecuencias si sigues por este camino de impiedad y de maldad. No le importa, él decide seguir un camino de destrucción propio. Es como que se autodestruye, se suicida espiritualmente, porque ya está muerto. Entonces, ignora, es una persona que viene con un auto y dice, peligro, más adelante baje la calle a 200 metros, sigue él y no hay problema, y va hasta cuando cae. Eso es un necio. Y alguien que no quiere, es un obstinado, es un rebelde, esas personas orgullosas, veo que uno le muestra algo, bueno, usted conoce lo que le estoy queriendo decir, ¿no? No todos, porque hay una parte que dice que el necio dice en su corazón no hay Dios. No todos pueden, no sé si lo conoce, que es el Salmo 53, el Salmo 14 que se repite. Dice el necio en su corazón no hay Dios. No todos van a decir con su boca no hay Dios. Usted puede conocer amigos, puede conocer un familiar y dice, no, yo no soy un necio, le va a decir. Pero amados, con sus acciones demuestran ser necios. Me dicen, yo no soy necio, yo no niego a Dios. Pero ustedes lo ven en sus acciones, claro que sí lo negás. ¿Por qué? Porque si vos supieras que existe un Dios, no seguirías ese camino de maldad. Lo estás negando voluntariamente. ¿Se puede entender? Entonces así, quizás con su boca no lo niegan, pero con su corazón no están negando la existencia de Dios. Entonces el necio, vamos a decir, dice, o aunque no diga, niega a Dios y va a pagar las consecuencias. Entonces, en resumen, vamos a decir, este necio en un estado, vamos a decir, él vive en un estado, escuchen, de ignorancia espiritual, podríamos decir, y lo repito una vez más, voluntariamente él decide ignorar las cosas de Dios. No le importa, las deja para lo último. Quizá lo último me haré una oración de entrega, creo en este, en aquel, y tengo así, cree de todo. No, amado. Entonces es una persona voluntaria, es un necio voluntario. Nadie más decir, yo no conocía. No, amados, podríamos hablar bastante sobre esto, tener la revelación natural de la creación. Vivimos en una época donde el Evangelio tarde, sí o sí lo vamos a escuchar. De alguna forma Dios no se deja sin testigo. Entonces, esta es una persona que es rebelde, podríamos decir, por voluntad propia. Es una persona necia, pero no por falta de entendimiento. Y con esto ya termino, pues ya lo expliqué varias veces. No es por falta de entendimiento, es por una elección consciente que decide vivir sin Dios. Una persona que no necesita, ¿para qué va a estar los domingos en una iglesia escuchando a una persona que habla, me sermonea, me dice que yo puedo hacerlo en casa, no necesito? No, amado, ustedes saben todo lo hermoso y necesario que es congregarnos como hermanos, escuchar la palabra de Dios, estar en vivo, cantarle a Él. Entonces voluntariamente estas personas deciden apartarse de Dios. Entonces es importante, un necio, amado, sacando todo esto, pero una persona necia, y esto va, cuando se van apartando de Dios, su mente se va, toco esta cosita y me aparto porque voy a hablar mucho, pero su mente se va, quizás no sucede tan rápido, así como tampoco nos sucede como un cristiano la santificación progresiva, pero así como el cristiano crece en la santidad, el santo sigue siendo, el impío va siendo impío, su necedad se va incrementando. Al ejemplo, como hablaba la otra vez, que si un necio encuentra, vamos a decir, podríamos decir, una pizca de vida en un planeta, o un germen, dice, hay un germen, hay vida en tal lado, pero a un feto, vamos a decir, un bebé, o sea, antes que nazca, que se está formando, él dice que no es vida. Eso es necedad. De alguna forma, así se va endureciendo, se va entenebreciendo la mente de la persona, va negando a Dios.
Entonces la necedad va creciendo así. Una persona necia, podríamos decir, y termino, porque así sigo, por eso le dije 2 veces. Un necio podría decir, yo nací en un cuerpo que no tenía que nacer. Yo soy una niñita de 5 años y me voy a comer un necio. Y así ustedes lo ven, hombres vestidos de mujeres, entonces lo han visto, enseñando chicos en los jardines. Y bueno, esa es la necedad. No es por falta de inteligencia. El pecado va entenebreciendo y se va a meter. Personas voluntariamente van sacando la Biblia de sus hogares, van sacando la Biblia de los lugares, y el necio se va guiando por su mente. Por mi corazón me lo dictamina. A grados espirituales dentro de la iglesia sacan la Biblia y dicen, no, el Espíritu me lo dijo. ¿Qué Espíritu te lo dijo? Porque no sos guiados por la palabra de Dios, sino por sus propios sentimientos. Entonces, todos de alguna forma fuimos necios. De alguna forma, quizás no tan pecaminosa, pero quizás de alguna forma nosotros fuimos necios y metimos el dedito en la Biblia a ver qué nos decía Dios. Porque no sabíamos cómo guiar, pero no teníamos maldad, pero nos guiamos por nuestra propia mente. No sé si se puede entender. No una necedad mala, pero ignorantes. No sabíamos. Pensábamos que era lo bueno. Entonces, de alguna forma, en una forma encasillamos a nosotros. Quizás no tanta con maldad, no tanto con pecado, pero de alguna forma no nos guiamos por lo que decía Dios. La otra palabra que aparece ahí, ¿cuál es? Rebeldes. ¿Sí? Esa palabra rebelde que aparece ahí es la palabra en el griego con ne, apeises. Apei, con D, apeises. ¿Y qué es un necio? Un rebelde, me queda la palabra necio. Un rebelde. ¿Qué es? Bueno, escuche, es un desobediente. Y todos, aunque por más morales que hayamos sido, éramos rebeldes. ¿Sí? Y usted escuche, ¿alguna vez usted cantó la canción esa a mi manera? Bueno, es una persona que vive, ¿qué? A su manera. Es un rebelde, no quiere vivir a la manera de Dios. ¿Alguna vez cantó esa canción yo soy un rebelde, o cosas así? ¿Por qué? Porque la persona es una persona que, escuche, esto es grave, porque quizá es una persona que no quiere sujetar, un rebelde se puede cantar canciones tanto románticas, tristes o rítmicas, pero de alguna forma es una persona que no quiere estar bajo reglas. Se puede llegar a entender, un rebelde es un desobediente que se da libremente a no querer sujetarse al Señor. Es lo que nosotros a Tito nos parecía como un contumaz, ¿se acuerda? Es un desobediente, una persona que se opone a la autoridad. Eso empieza generalmente, amados, escuche, en el hogar. Mire, yo voy a decir una cosa y lo voy a dejar ahí porque no quiero profundizar. Pero todos los chicos, presta atención que voy a decir, que son consentidos dentro de su hogar, que ya se les da, y muchos padres creen. Escucha, otra vez ¿de dónde lo saca? Bueno, yo estaba leyendo un poco sobre esto y leía que lo peor que puede ser un padre y una madre es consentir a sus hijitos. Bueno, pero quiere consentir porque no tuvieron esto y le dan todo. Eso es un niño potencialmente, vamos a decir, que después, cuando sean grandes, van a ser rebeldes. Amados, porque ustedes lo ven desde chicos. Entonces, a veces todo eso, la sobreprotección y todas esas cosas, pues tiene que haber, a veces ponerlos bajo disciplina, cuidarlos. No podemos estar, y una persona, vamos a decir, Dios viene con nosotros, no nos deja que seamos rebeldes, no sé si se puede llegar a entender. Entonces, cuidarlos. Una persona desobediente que se opone a la autoridad de Dios, o sea, una persona que decide desobedecer los mandatos de Dios, ¿sí? Se puede llegar a entender. Mire, usted dirá, yo no desobedecía los mandatos de Dios. Mira, todos, incluso yo, cuando estábamos sin Cristo, ¿qué dice la Biblia? Bueno, que nosotros nacemos muertos en delito y pecado, nacemos infractores de la ley. O sea, voluntariamente somos desobedientes. No en el sentido quizás al gran extremo, pero sí nosotros somos desobedientes. No obedecíamos la ley de Dios. Todos entramos acá, ¿sí? A los mandatos de Dios. Pero también hay personas voluntarias que no quieren. Algunos moralistas, bueno, de alguna forma externamente. Pero hay personas que voluntariamente no quieren saber nada tanto de la ley de Dios,
no obedecen a sus padres y a sus madres, no obedecen a las autoridades, por eso decía, sujétense a las autoridades. Después, ¿qué pasa? Esas personas que van a decir, ustedes lo ven, no se van a obedecer, porque si no quieren obedecer a Dios, menos se van a sujetar a un cabeza, menos se van a sujetar a un pastor, van a estar bajo disciplina en una iglesia. ¿Por qué? Porque una persona quiere estar en la iglesia. A mí no me va a controlar nadie acá, Yo soy libre, a mí no me vengan con esto de que yo... ¿Por qué? Porque son rebeldes, amados. Son personas que no, lamentablemente... Mira, ¿estás sujeto al pastor? No, yo estoy sujeto primero y principal a Cristo. De verdad. Entonces todos estamos sujetos a Jesucristo. Yo no puedo hacer lo que quiero, tengo que estar sujeto a Él. No puedo hacer lo que a mí quiera hacer. ¿Sí? Entonces son personas generalmente orgullosas, arrogantes. ¿Sí? Y una persona que no se quiere sujetar es una persona, o va a ser rebelde, es lo contrario, va a decir, si es un orgulloso, no es humilde. Entonces todos, podríamos decir, yo por lo menos entraba ahí, dentro de todo, no, sin saberlo, voluntariamente yo era un rebelde, porque nadie me ha dicho que yo había nacido un infractor de la ley, que estaba mal ante Dios. ¿Sí? Entonces, generalmente son personas, o éramos personas que se buscan independizar, son personas independientes. Yo no estoy en la iglesia para que me digan lo que tengo que hacer, cuando tengo que ir, estudio esto. No, yo acá puedo solo. O personas así. Son personas, vas a decir, no les gusta estar bajo normas estrictas que ellos le dicen, bajo la ley, cosas así. No es así, amados. Nosotros damos todas las cosas que las hacemos por gracia, cantamos, si estamos en un instituto bíblico o aprendemos por gracia. Entonces no estamos bajo la orden del pastor que me dice esto o aquello, lo hacemos para Dios. Y por eso es así. Son personas, vamos a decir, que se guían por sus sentimientos, son como lo mismo lo anterior, por sus propios principios, sus propios valores, por las cosas que ya aprendieron, pero nunca se rigen por la normativa de la Biblia o la palabra de Dios. La desprecian de alguna forma, aunque no lo digan. No consideran la guía, vamos a decir, o el mapa, o la brújula que nos dice, o el camino, lumbrera que el Señor nos dejó, la Biblia. No, son personas que rechazan toda autoridad. Es así, lamentablemente. Sí, son personas rebeldes, se resisten a la autoridad de Dios. O a las personas que representan esa autoridad. Ejemplo, un pastor. Si ven un pastor ya, de alguna forma no lo rechaza así, pero saben que eso es una autoridad. Con este no se juega. Vamos a decir, perdón, pero voy a decir, no se sientan mal. No es como mi hermana, o como papá, o no es como mamá. Este es el pastor. A mí entonces ya lo rechazo. ¿Por qué? Porque él es un representante de Dios. Él me va a enfrentar. A este no tiene sentimientos conmigo. Entonces son personas rebeldes, amados, que voluntariamente no quieren saber nada. No solamente conmigo, es que uno representante, uno viene a traer un mensaje de parte de Dios. Y al rechazarme a mí, ¿qué pasa? Rechazan el mensaje. Eso es lo que sucede, ¿sí? ¿Qué ejemplo podemos encontrar? Rebeldes, amado, empezó por Adán y Eva. Adán y Eva fueron rebeldes. Satanás. Ya iba ahí, gracias. Adán y Eva fueron rebeldes que rechazaron la palabra de Dios. Igual muy bien. Adán y Eva no quisieron. Fíjese, ¿qué fue? Dice, fueron insensatos. Ya empezamos primero desde la casa, empezamos de nuestra casa, de nuestros padres. Eran insensatos. ¿Qué? No querían saber nada con la palabra de Dios, bueno, entonces rebelde. Vamos a hacer, acá hay sabiduría para mí, con que Dios dijo, yo seguí mi propia voluntad, ustedes conocen, ¿sí? De ahí, ¿qué pasó? Bueno, Génesis, ¿quién fue, vamos a decir, el promotor de todo esto? Con que Dios dijo, lo que dijiste vos. Fue Satanás, que Satanás vimos que él quiso, yo me sentaré acá, y él quería ser como Dios. Y Dios lo rechazó. Ustedes conocen Isaías 14, versículos 12 y 14, que en otra parte también aparece un profeta, pero en Isaías 14, versículos 12 y 14 también lo mismo. Otro, en Éxodo 32, ¿qué pueblo hubo que fue siempre rebelde? Israel. Tenemos un pueblo que fue rebelde, un pueblo que fue insensato, rebelde, voluntariamente.
porque Dios les decía esto y esto y esto, y ellos voluntariamente y obstinadamente no querían saber, una tras otra. Y ahí vemos, Caín, podríamos decir con Abel, también no, mira, el pecado está en la puerta, si haces esto, él no importó, siguió adelante por más que Dios nos da advertencias, Dios nos da señales, Dios manda a papá, Dios manda a mamá, Dios manda al hermano, Dios manda a la hermana, Dios manda a un pastor, siempre va a tener alguien, manda a sus ángeles con Lot. No, nadie puede decir que Dios de alguna forma no le advirtió. Dios es amor, pero también es fuego consumidor para aquellos que, amados, desobedecen la palabra de Dios. Y esta rebeldía incluye un castigo y un infierno, amados. Entonces, hacen bien aquellos de verdad que no están en Cristo, que hoy es un tiempo de gracia, hoy es un tiempo mientras usted tenga vida, puede venir a Cristo. Si usted sus pecados no han sido lavados y sus pecados no han sido perdonados, la puerta sigue abierta. Así como está puede venir, con sus pecados, con sus mugres, con todo, que esa obra es la que hizo Cristo. Así que hoy es el tiempo para poder venir a Cristo. Venga hoy, que es un tiempo, hoy es el día de salvación, no mañana ni pasado, hoy es el tiempo. Entonces, así, amado, el pecado, todo esto que estamos viendo, crea una separación entre un Dios santo y una persona que no quiere saber nada con el Señor. Por eso necesitamos a Cristo, amados, el único intermediario, podríamos decir, que puede llevarnos al Padre. No hay otro camino, no hay una virgen, no hay un santo, no hay buenas obras que usted pueda hacer. Solo Cristo nada más podemos, por medio de Él. Así que es por medio de Él nada más que podemos ir. Fíjese lo que dice Isaías 59, versículo 2. Dice, sus iniquidades, o sea, son sus iniquidades de ustedes, las que la separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro, los que llevan a la destrucción. ¿Sí? Entonces Isaías decía, son sus propios pecados los que los llevan a ustedes a la destrucción y lo que hace que Dios le oculte su rostro. Por eso que Dios no les escucha. ¿Qué escucha Dios? Dice, un corazón contrito y humillado. Y dice, eso sí. Es olor fragante, una persona que se arrepiente de sus maldades, que reconoce su pecado, que viene a Cristo. Eso sí, Dios inclina su rostro para tener una forma antropocéntrica para que podamos entender, ¿sí? Para que nosotros podamos entender que Dios escucha eso. Entonces vamos a ir con otra radiografía de nuestros pecados. El rebelde, escuche, dice extraviado la palabra ahí. Presta atención a esta palabra extraviados. La palabra en el griego koiné de extraviado es planao. Planao. ¿Sabe qué significa un extraviado? Bueno, una persona que está perdida, ¿no? Veo que cuando alguien se perdió, generalmente yo me pierdo, vivo en el centro. ¿Y qué hago? Busco información. ¿Sí? Bueno, entonces, una persona extraviada, escuche, es una persona que... Y preste atención porque viene de la palabra planado de una persona engañada o una persona embaucada. Y preste atención porque generalmente cada pecado nos va llevando a otro. Una persona que vas a decir que dice ahí, en otro tiempo es muy insensato, o sea, voluntariamente no quiere saber nada de la guía y la corrección, el manual, la brújula, la luz, el camino, la vida que Dios me dice. Dios es el camino. Bueno, pero para que te voy a poner luces, también te voy a poner textos bíblicos para allá no. Otros textos bíblicos, otro cartel que me dice para acá, sí, y te voy a poner la luz para que sepas que van de acá, te señala todo. Una persona, ¿se acuerda ese peregrino que iba por un lado, se caía? ¿Qué va a pasar con una persona que no quiere, un insensato y un rebelde, que no quiere saber nada? Se va a extraviar. Claro. Eso va a pasar, porque no quería saber nada con la palabra de Dios, con el mapa que Dios le puso. Veamos en la confesión que todo lo que es necesario para la salvación está claro. Amado, está así, mire. Transparente, como el agua. Pero a pesar de que no quiere, ¿qué va a pasar? Bueno, esa persona se va a extraviar, se va a perder. Y si ya estamos perdidos, se va a perder más en sus pecados, se va a hundir más. Acuérdense lo que dice, que ¿qué vino a buscar el Señor Jesucristo? La oveja
perdida, extraviada, la moneda perdida o extraviada, el hijo pródigo. Bueno, eso es lo que pasa con el pecado nos hace perder el rumbo. ¿Eso qué es? Dice que dice el pecado, errar el blanco, es jamartía, pecado, es errar el camino, extraviarse de la verdad, no dar en el blanco. ¿Y por qué? Porque no seguir los consejos que Dios nos dice para ser salvo. Entonces tengo que seguir los consejos para poder ser salvo y portarme bien. No, lo que significa es que Dios me dice que hay salvación en Jesucristo. Y eso es lo que me tiene que bastar a mí, no mis buenas obras o algo, sino lo que Dios dice, ¿sí? Entonces, escuche, los que viven en sus pecados, pues esta éramos, tiempo presente, creo que es acá, ¿no? Lo que éramos, no, un segundo, está sonando una notificación, ahí está. Lo que éramos, era el cronómetro, dice, lo que éramos, o sea, vivíamos ¿qué? Extraviados. Entonces los que viven en pecado están engañados por Satanás. Esto es importante. En 2 de Timoteo 4, versículo 1, yo voy a tratar de leerlo rápido, pero para tratar, 2 de Timoteo, capítulo número 4, versículo 1 dice, perdón, no. A ver, no sé si esto tenía ahí. 1 de Timoteo es capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios por la hipocresía de mientras escuche. Entonces se apostatarán, se apartan de la fe. ¿Pero por qué? Porque no escuchan la verdad, estamos viendo, voluntariamente deciden no saber nada. ¿Y qué viene? La apostasía, se extravían o se pierden, ¿sí? Entonces eso es lo que sucede, eso es lo que hace el pecado. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4 al 6, fíjese, 2 de Corintios, capítulo, bueno, tiene 1 de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 4, que es un texto que siempre digo que lo tengan a mano ustedes. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4 en adelante, con minúscula, refiriéndose al Dios de este mundo, cual es Satanás, dice así, en los cuales el Dios de este siglo, escuche, presta atención, cegó el entendimiento. ¿Qué decíamos que era un necio, un insensato? Una persona que en su mente no quiere saber nada de la sabiduría de Dios. Y esto le encanta al enemigo. ¿No querés saber nada de la Biblia, de las advertencias? Bueno, sigue mi consejo según el mundo y te va a ir bien. El cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Ves? Los que no creen. ¿Creer qué? Lo que Dios dice en la Biblia. Entonces, de los incrédulos. ¿Pero para qué lo hace? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro siervo por amor a Jesús. Versículo 6. Porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación, escucha, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, toda una persona que no quiere saber nada con la palabra de Dios, que Dios le dice, esta es la guía, esta es la luz, este es el camino que tienes que seguir, ¿qué pasa? Se termina aplanado, se termina extraviando, se termina engañando, es embaucado por el adulador, que le dice, sí, vos podés acá, no necesitas un pastor, manda más, que está acá en una iglesia, que te dicen aquello, o aquello, vos lo podés hacer solo en tu casa, sí, vení, vamos a ver. No, amado, nosotros todos necesitamos. ¿Usted cree que yo lo puedo hacer solo? Todo esto, yo necesito ayuda del cuerpo de Cristo, o sea, ustedes. Cada uno nos ayudamos mutuamente y nos fortalecemos, como dice la 1 de Corintios, estamos todos ligados como un ligamento. Todos somos formos. ¿Y estamos unidos a qué? Una cabeza. ¿Usted vio un miembro andar sin cabeza? No, vos podés, no necesitas una iglesia. No, necesitas una cabeza. Así hacían 2 o 3. Estamos unidos a una iglesia que es universal, amado, en el sentido espiritual. Sí. Es así. Entonces, no podemos andar, fíjese el que quiere andar solo. ¿Qué dice la Biblia? Que le mandaban pastor porque andaban como ovejas sin pastor. Significa que necesitan un pastor. Y ese pastor está sujeto a Cristo. Entonces, una persona que no tiene a Cristo,
quiere andar libremente es como una moneda perdida, como es la moneda extraviada, como un hijo pródigo que no quiere estar sin el padre, quiere ganar las cosas del mundo. Es así, amados, como una oveja perdida. Fíjese lo que dice Efesios, creo que Efesios 2:13, un texto más, un segundito y ya pasamos porque tengo en el día de hoy bastante para hablar. Efesios capítulo 2, denme un segundo, Efesios capítulo 2, versículo 13. ¿Se acuerda lo que dice en Efesios capítulo 2, ¿no? Que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en el delito y pecado, en el cual anduviste en otro tiempo. Por eso Pablo dice acá también, lo que éramos, porque también nosotros en otro tiempo éramos insensatos. ¿Qué dice en Efesios? En lo cual anduviste en otro tiempo. ¿Qué pasa? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás opera en todo eso lo que no quieren saber en la Biblia. Te van a controlar, te van a hacer esto, te van a lavar la mente. Claro que necesitan un lavado de mente, como dentro de un rato, y un lavado de corazón, completo, así, de una, todo, porque estamos todos sucios, de delito y pecado. Pero me voy a adelantar al versículo 13, Efesios capítulo 2, versículo 13, escuche. Pero ahora, está hablando antes, pero ahora ¿qué pasa? Dice, pero ahora en Cristo vosotros, que en otro tiempo, otra vez tiempo pretérito, que éramos en otro tiempo, estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, amado. ¿Por qué estábamos lejos? Porque estábamos extraviados, sin Cristo, perdidos, errantes en el mundo, sin un pueblo, sin Dios. Por eso necesitamos, amados, acá no se trata de un legalismo, de una iglesia, de un pastor que dice, necesitamos a Cristo, y tenemos a Cristo, Cristo nos manda a estar unidos en una iglesia, en una fraternidad, ¿sí? Aunque nosotros no somos glorificados todos ahora, pero en un momento tenemos un mismo propósito, una misma mente, un mismo Dios, una misma fe, pensando que un día viene en un abrir y cerrar y todos ya estamos glorificados, no existe más pecado en el cuerpo ahora como vemos. ¿Sí? Entonces tenemos esa esperanza. Estábamos ¿qué? Extraviados, amados. Fíjese lo que sigue diciendo. Insensato, rebelde, extraviado, esclavo de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecible y aborreciendo los unos a otros. Sigue la lista, dice, extraviado, esclavo de concupiscencia, mire, acá tengo bastante. Esclavo de concupiscencia y de deleites diversos. Escuche, la Biblia nos describe a una persona sin Cristo que está dominada, ¿por qué? Por sus propios deseos, por sus propios placeres. Vive para satisfacerse a sí mismo, ¿sí? Él busca satisfacer su carne. Él no le pone guarda, él no le pone control. Está libre ahí, está sin control. Una persona que no está dominada por el Espíritu Santo. Estas personas están, escuche, cautivas por sus deseos carnales. Y vamos a decir, no tienen la libertad para elegir y venir a Cristo, no tienen la libertad para elegir un camino diferente que no sea el de satisfacer sus propios deseos, placeres, concupiscencia y libertinajes carnales que tienen. Entonces, en todo lo que sea en el mundo, en el dinero, en el sexual, todo lo que sea, quiere satisfacer, es un hambre que no se sacia nunca. Nunca tiene hambre de Cristo, nunca tiene hambre de las cosas del Señor. Así estábamos todos. Yo no hacía tan grandes cosas. Quizás no, pero usted estaba en otras cosas. Que no sea el Señor, quizás escuchando música mundana todo el tiempo le gustaba hacer esas cosas o otras cosas, pero estábamos de una forma u otra en una de esas cosas. Escuche, esclavo de concupiscencia. ¿Sabe qué significa un esclavo? Usted dice, no, yo soy libre. No, mentira, usted no es libre. Usted es esclavo de Satanás y esclavo del pecado si no tiene a Cristo. Y cualquiera sea, los deleites pueden ser diversos. Concupiscencia, ¿qué es concupiscencia? Epizumía es la palabra ahí. Es un deseo fuerte por lo prohibido, no un deseo fuerte por las cosas de Dios. Acá en el contexto es un deseo prohibido, vamos a decir, de codiciar, de lo que sea. Deleite, ¿qué es un deleite? Me estoy apurando por el tiempo. Deleite es hedone, en el griego koiné. ¿Qué es un deleite? Un deleite es un placer, un deleite sensual. Es una pasión, un placer, una delicia. Uno dice, ¡qué delicia esto! Algo cuando comen helado o algo de eso, qué rico, ¿no? Pero él dice, ¡qué delicia! En el pecado. No es que usted cuando peca dice, Señor, una vez más.
caí, Señor, y pide perdón y se duele. No, él para él es un deleite, le encanta hacer esas cosas. Ya programa para el otro viernes, el sábado de nuevo salir, a ver cuándo llega, porque no le alcanzó todavía a hacer todas las cosas. Es así, se deleita en la maldad, vive en malicia y envidia. Estoy diciendo lo que dice ahí, viviendo en malicia. No es que de vez en cuando hizo algo mal. Él vive en malicia, envidia, nunca está conforme. Él quiere más, no quiere las cosas que Dios le da. Vos tenés una visión chica, no tenés una visión del poder de Dios, porque no tenés fe. Y como no tenés fe, siempre vas a estar ahí. Él no se conforma con las cosas. Quizás no estamos hablando de grandes personas, decir, aquello no. Puede estar dentro de la iglesia esto, amados. Ahí lo tienen lo de las prosperidades. En eso, viviendo. La palabra viviendo, escuche, ¿se acuerda? Esto es una casa. Dios tiene una casita que Dios le dio. Bueno, ¿usted qué hace ahí adentro? Vive, ¿no? Entonces, es diago ahí la palabra. Es donde pasa aquellos que están en su casa, ¿no? Pasan mayor tiempo. ¿A dónde quiere estar usted? Yo por lo menos quiero estar en mi casa, de verdad. O sea, por ahí salgo un poquito para distraerme, pero a trabajar, pero ya uno quiere volver a casa, ¿no? Entonces, ahí. Entonces, donde usted quiere estar mayor tiempo, ahí. O pasa su tiempo, estudia, hace las cosas, come, antes más tarde, excepto cuando está en el trabajo o estudiando, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice ahí. Son personas que viven ahí, bajo eso, viven bajo la casa o presos bajo el pecado, ¿sí? Entonces, viven haciendo estos deseos fuertes, intensos, ¿sí? Son pecados, deleites diversos, placeres, vas a decir, escuche, que son sensaciones, ellos se guían por sensaciones sensoriales de su cuerpo. Ellos tienen que experimentar este deseo, no buscan las cosas del espíritu. Todavía no han encontrado el camino de salvación. Por eso dice la Biblia, creo que en Juan 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. ¿Por qué? Porque usted no es libre, usted es preso del pecado. Y todo aquel que practica el pecado está preso y dominado. Tiempo presente continuo. No es como que tengo que caer una vez, no. Vive, peripatea, anda, se deleita, goza. Es todo, vive para eso él. Se autocomplace. Entonces eso es lo que nos está describiendo acá, amados. Todos sus deseos, todas sus voluntades. No hay sentimiento para Dios. Dios, si está por ahí, sí sé que existe Dios, pero nada más. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Nada más. Y me queda más tiempo también para mí. Ya está. O por ahí para un familiar. Pero es así, amado. Los deleites pueden ser casas. Podemos describir lo que Bunyan le dice la feria de las vanidades. Cosas lícitas. Casas, terrenos, matrimonios. Todo lo que aparecía en el progreso peregrino. Pero son cosas malas. No. El problema es que vos ponés primero esas cosas antes que a Dios. No, que cuando yo logre esto, recién, Señor, primero que tengo que la carrera, después con la carrera ya tengo que casarme, sí, pero ahora hijos, ¿sí? Como hay que criarlos hasta los 20, 18, ya, y todo te das cuenta, tiene como 70 años, a buscar a Dios. ¿Usted cree que Dios está ahí esperando ahí con un viejito a ver si ahora sí mi hijo me va a buscar? No, amado. Eclesiastés 2 dice que hoy que es joven usted, búsquele. No espere para mañana. Mañana es incierto, amados. Lo único cierto es la salvación en Cristo. Y lo incierto es que usted no sabe si va a vivir mañana. Entonces hoy es el tiempo de salvación. No deje de buscar al Señor por otras cosas. Hay personas que dicen no solamente dinero, se dedican a la comida, se dedican a la bebida, se dedican a las relaciones sexuales ilícitas. Todas esas cosas pueden entrar acá, amado. Placer sexual, sin control, personas que son promiscuas en estas cosas, no es que caen de vez en cuando, dicen todo continuamente, porque usted practica el pecado y eso es un mal que consume, amado, carcome el alma, es así. Entonces, ejerce por poder y control en las personas que no tienen, buscan personas desear eso, tener continuamente eso, puede ser en todas esas áreas, amado, tanto en el dinero, en el placer, en todo lo que sea. Por eso dice ahí diversas cosas ahí. Fíjese lo que dice, viviendo en estos deleites, en malicia, envidia, aborreciéndonos unos a otros. Esa palabra que dice ahí, malicia, acuérdese de Romanos capítulo 1, versículo 29, Colosenses 3, 8. La palabra malicia es kakia, creo que viene la palabra de cacos también.
que significa maldad, una depravación, malignidad, una persona mala, amado, envidia también, es una que aparece en 1 Timoteo 6, versículo 4, envidia, creo que en Gálatas aparece como es un fruto de la carne, amado, una persona maliciosa, escuche, ¿qué es una persona maliciosa? Una persona maliciosa es una persona que tiene inclinación siempre a hacer el mal. Eso no era así. Escúcheme, cuando a usted no le importaba las cosas, a su prójimo, a su marido, no le importaba a su mujer, lo que sea, ¿usted quería principalmente a quién? Bueno, a usted. Entonces, maliciosos, no nos importaban los demás, a mí me importaba a mí, nada más. Y los demás, ¿sí? Entonces, y no solo eso, el mal se incrementa y cuando yo me importo a mí mismo, yo soy una persona egoísta, no tengo amor hacia las personas. Entonces, pero también el mal se incrementa. Busca una persona maliciosa, es una persona que busca dañar a las personas, es una persona que no es digna de confianza, es una persona que es falsa, que engaña, siempre busca salir airoso, miente, lo que sea para caer bien, ¿sí? Es una persona que se importa a sí misma, no le importa si hace maldad, causa daño, si trae sufrimiento, lo que sea. Siempre se preocupa por él, por la persona y por él mismo, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplo tenemos? Bueno, tenemos a Caín, amado, que esto lo llevó incluso a matar a su hermano. A Saúl, ¿se acuerda cuando aborreció también a David y lo mató? También lo que hizo David, lo que Herodes mató a esos chicos, ¿se acuerdan? Porque Herodes decía, bueno, aún va a sacar el reino y se importaba a sí mismo, ¿qué hizo? Mandó a matar un montón de chicos. Una persona que se ama a sí mismo lo podemos encontrar dentro de la iglesia. Tenemos el ejemplo de Judas, que amó qué cosa, o como Demas, las riquezas, traicionó al Señor. Entonces lo encontramos a los diversos, usted lea su Biblia, va a encontrar muchos ejemplos de esto, amados, personas falsas. Personas, vamos a decir que si tienen que utilizar, vamos a decir, violencia psicológica, física, engañar, emociones, robo, difamar, lo que sea, no le importa, con tal que esa persona caiga bien. O sea, en el sentido de él caiga bien, no la otra persona. Entonces, todo esto es una radiografía, amado, de lo que nosotros éramos. No le importa dañar a las personas. Dice envidia ahí, dice malicia, envidia. La palabra envidia es una persona, usted sabe, envidiosa. ¿Sí? Bueno, la persona envidiosa es una persona que tiene, escuche, un fuerte, no es que más me gustaría, pero tiene un fuerte deseo de tener lo que no tiene. O sea, ¿tener qué? Lo que tiene el otro. Eso es una persona envidiosa. O sea, viene con un sentimiento acompañado de amargura. Por ahí tienen eso, yo no tengo. Siempre ellos y a mí no, claro. Entonces hay que ser malo para eso, ¿no? ¿Sí? No sé si se puede. Si Dios no nos da las cosas, no nos da porque debe saber. Quizás necesitamos humildad, quizás, como hablábamos eso, no tenemos eso, el agradecimiento hacia Dios. ¿Sí? No me acuerdo que se llama contentamiento cristiano, gracias. Ese de Jeremy Burro. Un contentamiento, no somos agradecidos con Dios. ¿Sí? Dios no, es bueno y misericordioso, es bueno estar dando agua. Entonces, así, amado. Trae amargura, resentimiento, odio, ¿por qué tiene esta persona esto? Si ya crea raíz de amargura, porque quiere tener algo que ve que tiene lo que sea una casa, un auto, una persona, un matrimonio, hijo, más dinero, lo que sea, ve y quiere. Usted los ve ahora la prosperidad, de alguna forma, decretando y tener esto, ¿sí? Caín tenía envidia de su hermano, que lo llevó a matarlo, ¿sí? Entonces así, ¿por qué? Porque dice que Abel había recibido el favor de Dios. Pero Abel, ¿por qué? Porque Abel hizo lo que Dios le dijo, esto del camino, y él no fue obediente. Pero Caín no. Entonces Saúl también envidió a David porque Dios dijo que se iba a apartar, y entonces ¿qué buscó? Buscó matarlo. Ahí vemos todos estos lugares, o sea, en la Biblia, que de alguna forma encajamos de alguna forma a otro nosotros. Entonces la envidia se centra, escuche, más en lo que no tenemos que en lo que tenemos. No somos tan agradecidos con lo que tenemos. ¿Qué queremos? Siempre ya tenemos esto y ¿qué queremos? Quiero otra, aquella otra cosa. ¿Sí? Entonces, esto aborreciéndonos unos a otros, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Escuche bien, porque a veces aborreciéndonos, escuche, dirá, bueno, pero yo no aborrecía a las personas, de una forma era una persona moral. Pero a veces con nuestras palabras podíamos lastimar a las personas. Y presta atención, porque aborreciéndonos, Efesios 4:29 dice así, ninguna palabra corrompida.
aborreciéndonos unos a nosotros. Todo lo que no sea edificación, exhortación o consolación que le vamos a decir a una persona mal, con tal incluso un consejo o una exhortación, pero va con pecado, puede tener el pecado y eso puede dañar. Tiene que ser de verdad esa palabra hecha con amor. Por eso dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que dé gracia a los que lo oyen. Acuérdense de lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 8 al 12, cómo guarda a nuestra lengua, que la lengua es como un cerillo que se prende y puede crear grandes incendios, ¿sí? Entonces, así, no deberíamos utilizar, amado, nuestras palabras para... Amado, porque eso es aborrecer a otra persona. Si tiene algo, va y busca edificarlo a la persona. Y el tiempo ya casi se me va acabando, ¿no? Entonces, palabras que edifiquen, palabras que promuevan, vamos a decir, la paz, la armonía, las relaciones como nosotros como comunidad y como hermanos. Eso tendríamos que hacer nosotros. Me voy a apurar, amado, y acá me voy a ir al 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor con los hombres. Escuche, acá ese pero, dice, así éramos todos, ¿se acuerdan? Pero si Dios nos hubiera manifestado, nosotros hubiéramos seguido así, amado. En 2 Timoteo, capítulo versículo 1 y 9, 2 de Timoteo, creo que es el 1.9, dice así: quien nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces fíjese, es así, si Dios no hubiera entrado, o sea, si no se hubiera manifestado su bondad, de Él, nuestro Salvador, en Cristo, como dice Romanos capítulo 5, versículo 5 al 8, cuando nosotros éramos malos, ¿sí? Él nos amó. Entonces, fíjese, pero esta muestra la condición antigua de nosotros, ¿sí? Y lo que Él hizo cuando se manifestó. Creo que en Efesios capítulo 2, versículo 1, yo creo que ya le había mostrado lo que éramos y lo que hizo Cristo. Efesios capítulo 2 el capítulo 2 de Efesios es como un resumen de todo el libro de Romanos, para que usted pueda entender. Es como una cápsula de Romanos. Efesios 2, escuche. Y Él os dio vida, Efesios 2, cuando estaban muertos en vuestros delitos, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo con los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, que nos amó, y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloría, porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviese en ellas. Fíjese, dice, ¿para qué Dios, que es rico en misericordia, estando muertos en delito y pecado, para qué hizo esto? Para mostrar que en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia. Y era bueno, aunque sí nos salvó por nuestros pecados, pero ¿para qué lo hizo? Dice, no, porque para salvarme a mí, porque me ama mucho. No, amado, ese evangelio romántico está equivocado. Él lo hizo para mostrar sus atributos. Fíjese, dice, para mostrar, o sea, todo lo que usted no hubiera conocido su misericordia de Él, o Adán no hubiera conocido la misericordia de Él, o no hubiera conocido la gracia de Él, o el amor de Dios, o el perdón de Dios, si no hubiera estado el pecado. Dios no es el autor del pecado, pero se vale de alguna forma del pecado para que usted pueda ver, o sea, quién es Dios. Es que es amoroso, misericordioso, tardo para la ira, pero tampoco no abusemos de esa misericordia. Entonces no nos salvó porque éramos buenas personas, porque éramos chéveres o porque era buena onda. No, amado, nos salvó de verdad para manifestar sus atributos, su misericordia y su amor, para que tú lo puedas mirar y apreciarlo. No que se te mire, no fue por mi fe y mi oración de entrega que levanté la... No, amado. Nos mostró todo su amor y su misericordia en la cruz. De verdad, en Cristo Jesús. Por eso, como decían antiguamente, todo eso debe apuntar e iluminar en la cruz, lo que hizo Cristo, amado. Por eso que
Él nos salvó. Dice el versículo 4, se mostró esa bondad, el Salvador y su amor para con los hombres. Versículo número 5, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces el versículo número 5 nos va a mostrar, después que todo lo que éramos nosotros, ¿qué hay? Como decía Bunyan, ¿cómo haré para ser salvo? ¿Cómo me libero? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué debo guardar? ¿Portarme bien? ¿Ir a la iglesia? ¿Debo diezmar? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados. Dios ha mandado que todos los hombres se arrepientan de sus pecados, que vengan a Cristo para que haya tiempos de refrigerio. Entonces no nos salvó por las obras. ¿Qué es las obras? Bueno, el comportamiento, portarme bien. La Biblia no es para que me dice, bueno, ahora dejás de hacer esto y hay personas que cuentan sus testimonios. No, amado. La Biblia no habla de salvación por obra. Isaías 64:6 dice que no nos salvó, es decir, nuestras obras, ¿qué son? Nuestras obras son trapos de inmundicia. Entonces, no nos salva por nuestras supuestamente buenas obras, sino que nos salva por nuestra por su misericordia, por su gracia, para mostrar los atributos de Él, los atributos vamos a decir, de la misericordia, de la bondad, todo lo que Él mostró en Jesucristo. Entonces vimos hasta ahora, amados, que el hombre está inhabilitado, sin el Señor Jesucristo nada puede hacer. Y esto es un poco lo que nos muestra entonces 1 Corintios capítulo 6, amado, versículos del 6 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Fíjese, es un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los hombres, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Escuche, acá lo mismo que dice Pablo acá en Tito, porque dice todos nosotros también éramos así. Y fíjese lo que dice en 1 Corintios también. Y esto eiras alguno, más ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y 1 Corintios capítulo entonces 6, versículo 9 al 11, es un resumen de lo que estamos viendo, de lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Entonces el asunto, amados, es que todos nacemos muertos en delitos y pecados, que nadie puede ser salvo, no hay nada que usted pueda hacer para ser salvo. La única puerta, el único camino es Cristo. No hay otra forma de ser libre del día de la ira. Tarde o temprano usted se va a encontrar con su Creador. La única forma de tener pagados sus pecados en la cruz, que dijo Tetelestai, todo está pagado, todo está consumido, como dijo. Entonces vamos a ver cómo hizo Él. Fíjese, dice acá en adelante, dice así, versículo número 5, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Escuche, esto es lo que me va a llevar no tanto tiempo, pero lo que vamos a ver de acá en adelante, ¿sí? Escuche, espero que lo puedan entender, porque vamos a ver cómo Pablo tenía esta soteriología paulina, o como Pablo entendía, que creó la doctrina de la salvación. Primero y principal, ¿qué dice ahí? Por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué es este lavamiento de la regeneración que vemos ahí, amado? La palabra regeneración, ustedes conocen que la palabra es palingenesia. ¿Qué significa palingenesia? Bueno, ustedes lo escucharon al Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, versículo 3, que le dijo a Nicodemo: tenés que nacer de nuevo. Eso es la regeneración. Si no dice por el lavamiento de la regeneración. Presta atención a esto, porque el lavamiento de la regeneración, el hombre necesita ser salvo. Mostramos toda la condición pecaminosa. Entonces, ¿qué hago? ¿Me porto bien? ¿Dejo de hacer estas cosas? No tomo, no fumo, no voy a boliche, no hago cosas malas. Estoy salvo. Hice una oración de entrega. No, a menos que no nazca de nuevo. Amado, esto es una obra, vamos a decir, sobrenatural. No es de este mundo.
tiene que venir de lo alto, un don, es un regalo. El hombre no puede ser salvo por sus propias obras. Por eso dice, la palabra palinginesia va a ser un nuevo nacimiento, es una regeneración. No se trata de algo que yo voy a hacer unos cambios dentro míos morales para poder ser salvo y con una oración de entrega lo logro. No es una palabra así mágica, no, tiene que ser una obra, vamos a decir, y esta salvación viene del Padre. El Padre envía a su Hijo el plan de salvación, Cristo viene y muere en la cruz, y escuche, y esta obra es la obra que hace el Espíritu Santo. Primero y principal, ¿cómo sé si nací de nuevo? Bueno, tengo que ser salvo, es una obra del Espíritu Santo, que viene y nos regenera, nos da a nosotros. Como dice, creo que es 2 Corintios 5:17, que en Cristo somos nueva creación, y las viejas cosas pasaron. Usted no me puede decir que nueva creación cuando sigue viviendo como antes, porque no hubo regeneración. Quizá hubo un cambio, unos cambiecitos así, pero acuérdese lo que dice en Lucas, que después vino otros demonios y esta persona quiso arreglar unas cosas. No se trata de una reforma interna, se trata de una regeneración, vida nueva, sentimientos nuevos, voluntad nueva, hombre nuevo, mujer nueva, gustos nuevos. Se fueron todos esos gustos de antes, no, que así todavía, no. ¿Cómo puede explicarle? ¿Vio cuando un bebé nace? No nace por parte, nace. Usted no sabe la hora y la venida. Entonces no dice, yo quiero nacer el 11 de febrero de 1972 a las 17:45 en la Gran Buenos Aires, capital federal. No sucede así, amado. No, bueno, así es la obra. Nacemos así. Bueno, por supuesto hay una santificación progresiva, pero en ese momento no dice, a ver, vamos a hacer la oración de entrega y nazco en este momento. No sucede así, algo parecido sucede en el... Tiene que venir de Dios. Por eso que yo creo que la salvación es totalmente por gracia. Perdón que lo digo, pero creo que ningún evangelio arminiano salva. Y alguien lo tiene que decir, amado. De verdad. Vamos a decir por ahí, no, son hermanos. Como yo escucho a otros líderes de verdad muy conocidos. Ellos dicen, sí, son nuestros hermanos, y aparecen 500.000 links y lo ven todo ahí. Dicen, oh, sí. No es así, amado. No, cualquiera que predica otro evangelio, anatema es. Así de claro, lo veía Pablo. Si usted no nació de nuevo, no puede decir que es un hermano. Tiene que nacer de nuevo. Nicodemo tenía que saber estas cosas y no las sabía, amado. Entonces así es una muerte al viejo Adán, al viejo Daniel, ponga su nombre, y nace una persona nueva, completamente nueva, nuevos deseos para con Dios, nuevos deseos para el pecado aborreciéndolo. Tiene que pasar eso, amado. Entonces es necesario nacer de nuevo. Una persona que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Presta atención, no es que él ve el reino de Dios, sí, entonces ahora tomo una decisión y nazco de nuevo. No, para ver el reino de Dios primero tenés que nacer de nuevo. Una persona no ve este mundo, por más bebé que sea, si no nació de nuevo. Entonces tiene que nacer de nuevo una persona. Son aquellas personas que creen en el Evangelio, se arrepienten de su pecado, ejercen fe en el Señor Jesucristo. Es así. El hombre viejo tiene que morir, el hombre viejo tiene que ser llevado a la cruz. No que ahí nada más un poquito, no, tiene que morir. Tiene que asegurarse que murió, amado, que fue expuesto a la muerte, que se murió ese hombre. El hombre interior viejo, ¿no? Es así. Entonces, solamente es por el sacrificio del Señor Jesucristo que podemos tener esa regeneración. Es un término teológico que aparece en la Biblia, esa palabra. Podríamos decir como es el principio de una nueva raza, una nueva creación, es el Génesis. Mire, yo no sé si le ha pasado esto. Es una nueva oportunidad para mí en el sentido, cuando uno mira para atrás, usted ve, si usted nació de nuevo puede verse en esos pecados, las cosas que hacía. Y mira así, y mira, tiene que ver el amor de Dios, tiene que ver la misericordia de Dios. La paciencia cuando Dios no podía haber quitado la vida ahí nomás. Entonces, si usted nació de nuevo de verdad, amado, todas esas cosas tienen que haber quedado ahí, en la tumba, ahí. No es un bautismo que me mojo en el agüita y me levanto y ya está. No, yo tengo que ser sumergido en Cristo. Tengo que nacer de nuevo. Cristo, así como Cristo dice, murió y resucitó, bueno, así. Yo tengo que morir,
aunque Él no necesitaba esto, o sea, no fue nuestra cabeza federal, pero por nosotros, en representación de nosotros morimos en Cristo y nos levantamos a nueva vida. Es como que todo fue borrado, cuenta nueva, aunque nosotros somos deudores, dice borrado, justificado. ¿Cuánto debo? ¿Está la cuenta? ¿De cero? Usted no puede seguir viviendo como antes. Entonces así, no, es una vida nueva, amado. No puede seguir viviendo en este mundo con los deseos corruptibles que tiene este mundo. ¿Por qué vivir en este mundo las cosas que nos da, amados? Si tenemos vida nueva, ¿cómo puede ser que tengo vida nueva y sigo viviendo como si fuera antes? No. Entonces esta regeneración, escuche, es una obra del Espíritu Santo donde Él sopla y da vida. Claro, nosotros predicamos y esos huesos que están muertos, el poder del Espíritu Santo le da vida, los regenera. ¿Sí? Empieza una disposición, una inclinación, un deseo para las nuevas cosas. Todos mis deseos son inclinados para Dios. Cuando usted se enamora, ¿vio cuando se enamora de alguien de usted? Póngale el nombre que usted anda tortolón por ahí, o tortolana. ¿Y usted qué da? Habla de él la persona todo el tiempo. ¿Usted lo ve? Es normal, capaz, ¿no? Pero esa persona está ahí, parece que va levitando, así. Bueno, así pasa con el cristiano, pero sí, el Señor sí es bello, pero de Él podemos hablar, ¿sí? Pero hablamos, todas las cosas son lindas, de las cosas que hizo, nuestro amor, bueno, así, nuevos deseos para con el Señor. Usted habla, está enamorado de las cosas que Él hizo en su vida, lo entregó todo por usted. Entonces, ¿qué? Habla, está un deseo, lo que su amado no le gusta, a usted no le gusta tampoco, porque está unido con Él. No es que él anda por allá, usted anda por acá en el mundo y él me va a venir a buscar cuando quiera. No, amado, nació de nuevo. Tiene esa inclinación, esos deseos, esa disposición. No que el pastor le dice, usted mismo tiene la disposición. Si el pastor le dice, no, tanto, no, ¿cómo me dice esto? Yo tengo que seguir. Usted tiene, porque ama a Cristo, amado. No ama a la iglesia, ama al pastor y ama al hermano o la hermana. Ama a Cristo. Y es así, amado. Dios pone en nosotros un deseo y un amor. Yo haré que anden en mis caminos, yo los purificaré, yo los lavaré a ustedes. Y así, cuando una persona nace de nuevo, de verdad puede ver el reino de Dios y quiere andar por esos caminos. Entonces así, amado, no es una experiencia, un encuentro con Dios. No es así, amado, usted nace de nuevo. No sé, nadie sabe la hora cuando nacemos, pero en un momento usted se da cuenta que algo pasó con usted. Esos deseos que tenía antes, esos gustos, se van desapareciendo, se van muriendo de a poco. Y usted a medida, claro, en algunos surge más, pero con el correr del tiempo vamos a ver ahora la otra parte que opera el Espíritu Santo, que es, vamos a decir, por la renovación. La renovación después empieza lo que va haciendo. En algunos más por el elemento de gracia o la santificación progresiva, lo que decimos. Pero tiene que pasar esto, amado. Si usted no nace de nuevo, el hombre no nace de nuevo, es porque es posible que no tiene vida. Tiene que nacer de nuevo. Es así. Para poder, asegúrese de haber nacido del agua y del Espíritu para entrar en el reino de los cielos. Nicodemo tenía todos los conocimientos, como un pastor puede tener por ahí, pero no había nacido de nuevo. El Antiguo Testamento nos habla con tipo y sombra de la obra de Cristo. Nicodemo tenía que saber lo que decía lo que decía en Números capítulo 19. Escucha, le voy a decir rápido. El lavamiento de la regeneración. Después la escucha la prédica si quiere. Pero presta atención a esto, porque Nicodemo podía ser un pastor teológico con muchos libros y no sabía. Así andan muchos pastores que no saben lo que ni siquiera nacieron de nuevo. Número 19, escuche, hablaba de la ternera roja que era matada y quemada, pero era fuera del campamento. Las cenizas eran rociadas y mezcladas con agua. Esto era una lejía que se mezclaba con cenizas y agua. Y esto es lo que se guardaba, que después se purificaba en el Salmo 51, que es lo que dice David. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio más. Bueno, ¿pero qué era? Es lo que aparece en número 19. Era tipo y sombra que Nicodemo tenía que saber así. Como un pastor tiene que saber estas cosas. Él tenía que saber que eso de alguna forma apuntaba a lo que después en el Nuevo Testamento iba a ser conocido como la regeneración que hacía el Espíritu Santo. Entonces en el Salmo 51 dice, purifícame con hisopo, lo que dice el número 19, léalo usted. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve, renueva un espíritu recto dentro de mí.
Y en Ezequiel 36, versículos 25 al 27, dice: luego rezaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. También os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo en medio de vosotros. Y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré también mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos. Y amados, acá tenemos tipificado la obra que Cristo iba a hacer. Nadie no podía decir Nicodemo: no sé esto. ¿Cómo no sabes tú?, le decía Cristo. Le habló a él: tú tienes que saber estas cosas. Ahí aparecía el agua de lavamiento, lo que Cristo iba a hacer. Amado, es más, en el capítulo 9 de Hebreo, que ya vimos, Hebreo 9, 13, 14, escuche, léalo clarito. Dice así, la respuesta a todo esto en el Antiguo. Dice, bueno, estaba en el Antiguo Testamento, pero lea el Nuevo Testamento en Hebreo 9, que tuvimos una serie, 9, 13 al 14, así. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de becerra, o sea, lo que decía Salmo 51, y el número 19, que era para purificación, por la renovación, dice, si la sangre de los toros y las manchas cabrío y la ceniza de becerro rociada a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne. Versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, dice, asimismo, sin mancha, Dios limpiará vuestras conciencias. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Acá tenemos la regeneración. Todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento, lo vemos, ¿qué es lo que nos limpia? El bautismo, como dice por ahí a uno. ¿Qué te limpia? ¿Qué te purifica de tus pecados? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es un amuleto que dice, me cubro con la sangre. La sangre de Cristo, cuando nosotros ejercemos fe, que en esa sangre derramada, Él hizo expiación y propiciación por nuestros pecados. Cuando entendemos eso, que somos muertos de delito y pecado, que merecemos ese castigo, nosotros tenemos que ir ahí, alabarnos y pedir perdón por nuestros pecados. El bautismo no me salva, lo que me salva es Cristo. Cuando yo me bautizo, lo único que hago es confieso públicamente a un pueblo, me comprometo ahí, muestro lo que yo ya sucedió en mi corazón, que la sangre de Cristo me ha limpiado de mis pecados. Eso es la regeneración. El Espíritu Santo me sumerge en Cristo, en la obra consumada. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, arrepiente de tus pecados. Es así, amados, lo que necesitamos nosotros. Entonces, de modo que este limpiamiento que se aparece acá en Números, en Salmo 51, en Ezequiel, en Juan 3, se refiere al limpiamiento por la sangre del Señor Jesucristo. Y este limpiamiento, ¿cómo lo hago? Bueno, me lo aplica el Espíritu Santo a mí. Dice que ustedes ya no tienen, no, ustedes ya han sido lavados. ¿Pero qué necesitamos nosotros como cristianos? Bueno, sí, lavarnos los pies, la mano que nos ensuciamos, pero ya fuimos lavados. El primer paso ya fue hecho. Por supuesto necesitamos el otro, que es la renovación del Espíritu Santo. Ahí algunos varían. Por eso ve que algunos que están más maduros y otros no. Pero esto sucede una vez y para siempre, como la justificación. Usted no se anda regenerando y perdiendo salvación. Me pierdo la salvación, la pongo, la pierdo, la pongo, la pierdo, la pongo. No sucede así, amado. Esto, si usted nació, de nuevo sucede una sola vez y para siempre. En Efesios capítulo número 5, versículos 25 al 27, dice así: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para que habiéndola limpiado o purificado con el lavamiento, otra vez lavamiento de la palabra. ¿Qué es el lavamiento de la palabra? Bueno, es el logo también, pero cuando se predica el mensaje de salvación, la palabra, y la palabra es creída, se aferra, usted se cree esa palabra, se arrepiente de su palabra, ¿qué sucede? Bueno, usted es limpiado de sus pecados, porque usted abraza eso con fe, se abraza a Cristo, y hay perdón en Cristo. ¿Pero para qué es? Para que pudiera santificarla y presentársela a sí mismo. Por eso necesitaba limpiarnos a nosotros, porque éramos inmundos, amados. Esa es la obra que hace Cristo. No teniendo, para tener una iglesia gloriosa, no teniendo sin mancha ni arruga, ni otra cosa semejante. Entonces así debemos creer este mensaje de salvación. No podemos ser como estas personas insensatos, rebeldes, extraviados, esclavados de complicidad. No, que necesito pastor, no necesito la iglesia, no necesito esto. No, amados.
Y es verdad, no me necesita a mí, no me necesita a la iglesia, necesita a Cristo, eso es verdad. Pero si usted es salvo, necesita estar en una iglesia, necesita estar con un hermano, necesita ser cuidado, necesita ser disciplinado, corregido, exhortado, por más que la carne a usted le moleste. Pero necesitamos a Cristo, y Cristo está acá, con su pueblo. Entonces así. Entonces, eso éramos algunos, amados. Y Apocalipsis capítulo 22, 14 dice: bienaventurados aquellos que lavan sus ropas para que tengan derecho de llegar al árbol de la vida y que puedan entrar por las puertas de la ciudad. Y esto es el lavamiento de la regeneración. Nadie que no haya sido lavado de sus inmundicias, de sus pecados, y siquiera haya puesto quizá el mejor traje de este mundo y la mejor corbata de este mundo, quiera entrar, se va a encontrar con el dueño y va a decir: ¿qué haces aquí? ¿Quién te inventó a ti? No, pues no son trapos de inmundicia, tú no estás limpio, estás sucio. Es así, amado. Usted me puede engañar a mí, puede engañar a la iglesia, pero no lo va a engañar al Señor cuando venga. Asegúrese que sus pecados han sido perdonados. Ese es el primer paso que tiene que tener. ¿Ha nacido de nuevo usted? Eso es lo importante. Ama la justicia, ama a los hermanos, ama los mandamientos de Dios. Tiene que por lo menos pasar eso. Entonces, en resumen, el lavamiento de la regeneración, podríamos decir, como lo ve Pablo él soteriológicamente, es el primer paso que hay. O sea, ¿cómo podría explicarle? La regeneración, podríamos decir, el hombre está muerto en delito y pecado, el hombre necesita nacer de nuevo, pero es de alguna forma formar la imagen de Dios en nosotros. Acuérdense que el pecado distorsionó esto. La regeneración nos regenera. Se puede llegar a entender, nace de nuevo. Entonces, nos lleva a vivir ahora nuevos gustos, nuevos deseos, a vivir una vida conforme y transformada por la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, escuche, pero ahora vamos a hacer el segundo paso, que dice ahí. El segundo, aunque pasa todo esto, pero vamos a ver, lo dividimos así, como Pablo lo ve. Porque Pablo lo ve así, fíjese lo que dice. Por el lavamiento de la regeneración, como nos salvó, y por la renovación del Espíritu Santo. Escuche, surge así. Primero la regeneración, y no es que al tiempo esto, no sabemos el tiempo, pero ahí automáticamente, una vez que es regenerado, o un bebé nace, ¿qué pasa? Usted no va a comportarse como ¿qué? Como 10 años, 5 años, hay un tiempo. El nacimiento es para todo, tanto el mismo que tuvo usted y yo, o usted, sucedió en un momento. El viento o el Espíritu Santo sopla donde quiere y en qué quiere, le da vida. Sucede, ahora, presta atención, porque por ejemplo dicen: no nacieron de nuevo esta persona. Quizás no está utilizando el elemento de gracia y va a pagar tarde o temprano si nació la equivocación que cometa por sus pecados. Porque si él no es un bastardo y tiene a Abba por padre, tarde o temprano Dios no va a pasarle por alto eso, y el pecado le va a alcanzar, va a pasar algo, aunque no pierda la salvación. ¿Sí? ¿Se puede entender? Pero presta atención, pero por la renovación del Espíritu Santo, no todos, vamos a decir, crecen en esta renovación. Y esta renovación que aparece acá, quiero que entienda porque es un poco difícil de entender. Esta renovación, escuche, está ligada, muy ligada, a la mente. Lo que sucede en el espíritu, como todo nuestro espíritu, mente, emociones y entendimiento fueron regenerados, fueron abiertos, pero ¿qué pasa? Todavía quedan restos del pecado, ciertas cosas. ¿No le pasó a usted? Usted no nació nuevo y tuvo que pasar por escuelitas y cosas para poder tener un mejor entendimiento de las cosas espirituales. Porque a mí no me parece tan malo esto, creo que es muy alegre. ¿Por qué? Porque usted, su renovación de tu entendimiento, no lo entendía bien. Bueno, para que lo pueda entender, quizás Romanos 12:2. No conforméis a este siglo, sino, escuche, transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se puede entender? Entonces, no todo, hubo un tiempo, nacieron de nuevo, pero hubo un tiempo donde la persona no veía bien, veía así como, y había nacido de nuevo, pero no veía dentro del pueblo de Dios, pero, entonces sí, entonces puedo andar así, Dios me... No, amado, es su responsabilidad renovarse. Fíjense lo que dice Efesios 4, creo que es el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cuál es? Esta es la que dice en Tito, porque nosotros también en otro tiempo éramos, la que dice Romano, éramos.
Entonces, Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. A ver, veamos de nuevo lo que dice el texto. Nos salvó no por obra de justicia nosotros que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Eso sucede una vez. ¿Qué cosa? La regeneración. Viene, nos da vida, pone su espíritu ¿sí? dentro de nosotros, que es el que 1 Pedro 93. ¿Sí? Nos salva a nosotros. Pero esto, la renovación del espíritu, y por esta renovación no sucede por igual en todo. Por negligencia, por no poner primero las cosas del Señor. Por eso ustedes ven que una persona lleva mucho tiempo y dice, uy, mira cómo anda, porque esa persona es responsable, puso en primero y principal las cosas del Señor, como dice Filipenses capítulo 12 y 13, dice, Dios pone el querer y el hacer por su buena voluntad, pero nosotros debemos ser, ¿cómo es esto? Responsables en esa santificación progresiva, amado. Aunque el Espíritu Santo dice, yo haré que ande, pero yo no me puedo quedar así. Y soy un quietista. Si Él me dio el poder a mí, tengo que avanzar, Dios me dice, conquisten Canaán. Él podía haber destruido Canaán, los filisteos tranquilamente, pero Él dijo, yo le doy, yo voy con ustedes, pero ustedes tienen que venir. Entonces es nuestra responsabilidad, amado, si tenemos un nuevo entendimiento, la Biblia dice nous. Él renovó nuestra mente. Por eso me acuerdo el programa de Club que decía, renovando tu mente. Decía, bueno, ¿es eso? Tengo que renovar mi mente. Entonces está ligada con el entendimiento, con el nous. Entonces, tengo que tener un juicio recto, un entendimiento recto, pero a eso tengo que guiarme, tengo que leer la palabra de Dios, no para un devocional y ya está. No, juicioso con eso, tengo que tener un buen discernimiento de la palabra, como dice Romanos capítulo 12, nací de nuevo, fui regenerado, tengo que saber lo que es bueno y lo malo, que Dios me dice, hijo, por acá no, con esa no, y si va así, bueno, tengo que saber en cada cosa, pero debo renovar mi mente, y como dice Efesios 4:23, entonces, la idea es que tengo que lograr pensar como Cristo, porque la Biblia me dice que no es el pastor, dice que todos tenemos la mente de Cristo. Perdón que le voy a decir, pero no me venga con esas cosas que son para el pastor nada más. No, amado, usted no es juicioso, por eso. Y tarde o temprano, si usted es un hijo, una hija de Dios, le va a alcanzar el pecado si sigue por esos caminos. Entonces renueve su mente, tiene que pensar como Cristo. Tiene que tener una actividad intelectual, no solamente para las cosas seculares o estudiar cosas del mundo. La mente también se la dio para que se renueve y piense como Cristo, amados. Una nueva conciencia moral, ética, pero no por obra, sino que si soy salvo, yo tengo que crecer ahora, saber lo que Dios quiere para mí y para el pueblo de Él. Entonces, debo ser eficaz en estas cosas, amado. Tengo que tener una perfección. Cuando yo crezco, vamos a decir, en el conocimiento, tengo una perspectiva clara, quién es Dios, cuáles son sus atributos, qué le gusta, qué no le gusta, cuál es su voluntad, para qué le quiero agradar. No es para obedecer al pastor y obedecer en la iglesia, y que estén contentos ellos. No, es porque yo estoy unido con Cristo, con el Padre y el Espíritu Santo. Es Él. Entonces esta renovación es una iluminación que el Espíritu hace en mi corazón para que yo pueda ver el camino y sea obediente por amor. Él me da el poder, vas a decir, ¿y dónde viene este poder? Porque Cristo se levantó de los muertos. Yo morí a ese viejo, morí porque murió en la cruz. Y me levanto en ese poder, y Él me dio ese poder para andar en vida nueva. ¿Qué razón? Espero que lo haya podido entender, amados, porque tienen que entenderlo esto. No podemos quedarnos, amados, que decir, no, esto, bueno, él solamente hizo esta parte, y bueno, yo esta parte no la puedo hacer, la santificación es progresiva, algunos no, amado. Perdón que le voy a decir, prefiero ser duro, no me venga con esas cosas. Si usted nació de nuevo, tiene que estar, Dios implantó, dice, Dios nos dio su naturaleza compartida. Si está en la naturaleza de Cristo y el Espíritu, usted le tiene que mover, dice, yo pondré, yo haré.
Esto no es que porque yo te lo digo a la iglesia o una confesión se lo dice. No, amado. Tiene que venir de verdad del poder del Espíritu Santo. Hay una unión entre usted y Cristo, están íntimamente relacionados, ¿sí? Tanto la regeneración como esta renovación. Si hubo regeneración, hay renovación. Sí, en un grado que tardará, pero no puede andar 5 o 10 años como antes. Esta renovación, vas a decir, es un proceso. Escuche, la regeneración sucede una vez, como la justificación. Y la santificación puede ser como la santificación, es un proceso continuo, esta renovación, lo que usted conoce como santificación, ¿sí? Es algo interno que ocurre después de la regeneración. El Espíritu Santo obra en nosotros, renovando nuestra mente y nuestros corazones y nuestras mentes y nos capacita para andar en vida nueva. Pero ¿cómo me renovará? Sabrá una creación así, que el Espíritu y que aquello, y venía acá y vamos a hacer el seminario este y aquello, aunque esas cosas son buenas. Amado, Él utiliza la Biblia, la palabra de Dios, la iglesia, puede ser un hermano, puede ser una hermana, puede usar el pastor, siempre que estén fundamentados en la palabra de Dios. Y me dijo esto no, esto sí, muy bien, no, esto no lo hagas. Nos está siempre renovando nuestra mente siempre tiene que estar, ya termino, tiene que estar sometida a Él, amados. Puede decirse manso, praute, la palabra que estoy sujeto a la palabra. No, la Biblia me puede venir pastor, mira esto, aquello, o él no habla por el sermón. Y debemos dejar, de alguna forma, no hablando del miedo, someternos a Él, ser mansos, corregidos por Él. No rebeldes, que si no, que ya no caminado, bueno, cometer esos pecados. No, esas cosas no, amados. Debemos dejar ser conducidos porque Él nos lleva. Si somos guiados por nuestros propios sentimientos, nuestros propios corazones, nos vamos a extraviar. Engañoso es el corazón, amado. Será, eso para el inconverso. Pero hay muchos cristianos que no hacen caso omiso a la palabra y se extravían quizá un poco y pagan consecuencias. Entonces es un proceso continuo de una transformación. ¿Qué es lo que hace, en fin y al cabo, el Espíritu Santo? Bueno, moldearnos a Cristo. Eso es lo que busca, para que participemos en crecer en la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Es lo que hace que alcancemos una madurez aprobada, una madurez espiritual. ¿Para qué? De verdad, para que crezcamos. No nos salvó por salvarnos y que esperar ahí con un boleto así. A ver si viene. No, tenemos vida nueva, amado. Usted tiene sobrinito, usted tiene hermanito, usted tiene un nietito, tiene una nietita. Fíjate, hace 3 o 4 años era la misma. ¿Sigue en la cuna ahí como antes? No, tiene que ver que habla de una forma, ya creció. Así tiene que pasar la renovación. Se mira para atrás y dice, sí, yo era así, pero ahora no. ¿Se puede llegar a entender? Entonces espero, amados, que el Señor nos haya hablado de lo que es la regeneración y lo que es, vamos a decir, esa renovación continua, amados. Y el versículo 6 lo cierra así. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Bueno, este que derramó en nosotros, ustedes, no sé si se acuerdan ustedes, la promesa que estaba en Juan capítulo 14, versículo 26 y 16, dijo que Él era necesario que fuera, que subiera y que Él iba la misma obra que vamos a decir que hace el Padre, que envía el Espíritu Santo y que Jesucristo envía a su Santo Espíritu. ¿Sí? Procede, vamos a decir, tanto del Espíritu Santo del Padre como del Señor Jesucristo. Y eso es lo que hace. Es por medio, por eso que no es algo por buenas obras, no es por voluntad, que no puedo. Quizás usted lo está intentando en la carne, amado, por eso que no puede. Nunca va a poder. Y no me voy a cansar de decirlo. No me importa si hay otros predicadores de sana doctrina que dicen que Romanos 7 es de un cristiano. No, amado. Eso es un pobre pecador que está, dice, vendido al pecado. No hay gracia, no hay espíritu, hay buena disposición, que están amando mucho la ley, pero no puede. Necesita el poder del Espíritu Santo que hay en Romanos 8, nacer de nuevo, para así, no yo queriendo hacer esto, yo queriendo, no, que el poder del Espíritu Santo. Y sí que la santificación, vamos a decir, es sinergística, o sea que de alguna forma Dios le permite de alguna forma a usted cooperar, porque usted no vaya como un robot, pero porque Él le da el poder. Él le da el poder, que dice Hechos 1:8,
Él nos da el poder. ¿Pero dónde viene ese poder? De haber creído que lo que dice Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Él da el poder del Espíritu Santo para poder vivir, amado. Entonces esto nos derramó abundantemente por nosotros. ¿Quién derramó esto? Fíjese lo que dice Romanos 5, versículo 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces Él es el que nos ha dado este Espíritu Santo. Nos salvó, amado. ¿Para qué? Para que fuéramos herederos. Usted va a entrar así. ¿Cómo quiere el reino de Dios si ama el reino de Satanás acá? Eso es imposible, amado. Tiene que haber nacido de nuevo, amado. Tiene que haber sido constituido heredero de todo. ¿Por medio de quién? Del Señor Jesucristo, que es el primogénito. Usted dice, si está unido a Jesucristo, tiene vida nueva, tiene gustos nuevos. Ama las cosas de Dios, aborrece las cosas de este mundo. Tiene que haber ese renovamiento. Comprométase esta semana, aparte para el Señor, vaya en oración, pida perdón. Y comprométase, si nació de nuevo, por lo menos que esa renovación empiece ya más con seriedad, amado, porque necesitamos hombres y mujeres comprometidos con la verdad, con la Biblia, que den testimonio, no para, qué buena persona, no, que de verdad, porque nosotros somos cartas vivientes, amados. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, le agradecemos porque usted dice que la obra que empezó la va a terminar. Usted dio ese inicio, Señor, y usted también da ese crecimiento y esa madurez para lograr la plenitud en Jesucristo. Pero nosotros tenemos que ser responsables, Señor. Si una vez dijimos con nuestra boca, Señor, que hemos muerto, Señor, al pecado y hemos resucitado a vida nueva espiritualmente, Señor, en Jesucristo, Señor. Le pedimos, Señor, que lo que dice Romanos 6:4 se cumpla en nosotros, con ese porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, bautismo es estar sumergido en Cristo, a fin de que, si esto ha surgido de nosotros como una regeneración que usted nos ha dado, Señor, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria de usted, Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Le pedimos todo esto en nombre de Jesucristo y como siempre le decimos, amén. Amén. Amén.